clientes, sean todos bienvenidos. Qué gusto volver a compartir con ustedes un entrenamiento de Nicovita más. Estamos muy contentos de darles la bienvenida a este entrenamiento, Eficiencia Productiva impulsada por la tecnología. Vamos a tener la presentación y al final una ronda de preguntas, por lo cual los invitamos a dejar todas sus dudas y comentarios en la caja del chat. El día de hoy nos acompaña Juan Carlos Chávez. Él es jefe de asesoría técnica para ecosistema. Es máster en operaciones industriales, graduado de la Universidad de las Américas. También es ingeniero agropecuario de la Escuela Politécnica del Ejército. Adicional, él es experto en todo lo que es el despliegue de ecosistema digital enfocado en alimentación automática. También es especialista en analítica avanzada para el crecimiento y alimentación del camarón. Bueno, sin otro preámbulo, Juan Carlos, el escenario es todo tuyo. Gracias, Erika. Buenas noches con todos. Estoy muy contento de compartir este espacio con ustedes, este espacio con este nuevo tipo de contacto, un contacto virtual o de videollamadas gracias a la tecnología. Quiero agradecerles a todos por su interés y por su tiempo y tomarnos este espacio o este evento para hablar acerca de la relevancia de la tecnología en la industria camaronera. Hemos visto que cada año la tecnología ha ido mejorando, tanto en el despliegue de nuevos equipos como en las instalaciones y también en los resultados. Vemos resultados muy buenos en crecimiento, mayores biomasas y menores conversiones. Pero también algo muy importante que se está dando es que los camaroneros que utilizan la tecnología pues están tomando decisiones muy rápidas y mucho más personalizadas que antes. Y no solamente en la acuicultura la tecnología está generando grandes cambios. Por ejemplo, en la agricultura, antes los agricultores tenían que caminar distancias muy largas para poder dar seguimiento a su ciclo productivo o a su producción, para detectar incidencias de enfermedades, correcciones de fertilización. Hoy, con un ejemplo muy básico, quiero decirles cómo está esto cambiando. Gracias a la implementación de drones con imágenes satelitales, ahora el agricultor puede tomar datos sobre qué zonas están afectadas, tanto en enfermedades como en fertilización, y tomar decisiones y acciones de una forma rápida, y su alcance es mayor. Es así como la tecnología está cambiando nuestra forma de trabajar y mejorándola, llevándola a otro nivel. Gracias a la evolución constante de la tecnología, muchas industrias también han podido mantenerse vigentes en la actualidad. Hagamos un diagnóstico de cómo esa información que tiene el agricultor con imágenes satelitales, si fuera información de camarón de la industria acuícola, la estuviéramos almacenando. Si la tuviéramos ahora a la mano, pues tendríamos que copiar en cuadernos, papeles o pizarras, porque esa es nuestra realidad, o tomar fotos en WhatsApp. Pero preguntémonos ¿para qué? ¿Para qué tomaríamos esta información? ¿Sería para tomar decisiones a corto plazo o nos gustaría que esta información sea a largo plazo y que sean integrales con otras aristas del negocio? Y cuando me refiero a aristas de negocio, hablo acerca de la parte de investigación de la salud del camarón, la parte del mejoramiento genético, de las certificaciones para atacar nuevos mercados que nos piden trazabilidad y en sí de la sostenibilidad de nuestra empresa y de nuestra finca. He tenido la oportunidad de escuchar muchas charlas en el Aquaexpo y charlas en otros espacios de acuicultura y el mayor mensaje que se escucha acá es que para hacer crecer nuestra industria camaronera, la acuicultura, debemos crear sinergias o debemos integrarnos. Batallar hacia un futuro solos, pues, es muy difícil. Imaginémonos si crearíamos esta sinergia con un mejorador genético. Si una persona especialista en genética nos viene a ofrecer una larva de mayor crecimiento, si nosotros probamos esta larva, ¿cómo transmitiríamos esta información hacia esta persona para que él vaya mejorando? Decirle, la larva me creció muy bien en este escenario, pero en este escenario de acá, que es muy diferente a la finca donde probé la primera vez,
no está respondiendo. Le transmitiríamos en una foto de WhatsApp, en un cuaderno, y él cómo almacenaría toda esa información. Tendríamos a un especialista en genética pasando del cuaderno a una computadora y haciendo análisis, o cómo lo estamos pensando. Recuerden, para crear sinergias no basta solo con tener la iniciativa de crear la sinergia. Hay que pensar que la base de cualquier integración o de cualquier mejora en el tiempo es el análisis de la información. Y analizar la información tiene unos procesos hacia atrás que lo vamos a ver acá. Acá entonces quisiera empezar con la primera pregunta, que lo pueden responder en el chat. ¿Cómo están tomando ustedes las decisiones hoy en sus fincas? Por favor, ayúdenme con su respuesta. Bueno, muchas gracias por responder a la pregunta. Veo algunas respuestas. Algunos dicen por crecimiento, otros costo por libra. Por acá hay unas de simulación costo-beneficio. ¿Les parece si lo revisamos al final de la presentación? Recordemos que Erika nos había mencionado que al final de esta presentación va a haber un espacio de preguntas y respuestas. Así que los invito a seguir anotando cualquier pregunta que tengan en el chat de acá de esta llamada. Quisiera hacerles recordar o llevarles hace unos 7, 8 años hacia atrás en las fincas camaroneras. Recordemos que era muy difícil encontrar alimentadores automáticos en una finca y donde encontrábamos una experiencia que tuvimos es que veíamos piedras en la tolva de los alimentadores, lo que nos decía que el reto de la implementación tecnológica era muy fuerte, ya que por A o B motivo se había mal entendido que la tecnología venía a reemplazar a la gente. Cuando ahora, en la actualidad, vemos que la tecnología ha potencializado los roles, tanto de la gente operativa o de campo, como la gente administrativa o técnica de la finca. Esto lo vamos a ir viendo más adelante, cómo es que la tecnología ha potencializado roles. Ahora sabemos lo común que es la alimentación automática en todas las fincas y con la fuerza que se está implementando. Pues el impacto de la alimentación automática ha dado una mayor biomasa, es decir, densidades finales más altas, sin cambiar los sistemas de producción. Ha mantenido los mejores crecimientos. Antes, recuerdo hace algunos años, cuando subíamos la densidad final, es decir, cuando teníamos mayor sobrevivencia o era porque subíamos la densidad inicial, el crecimiento sí se veía afectado. Ahora vemos que con la alimentación automática, pese a llegar a densidades finales más altas, el crecimiento sigue siendo alto. Y lo mejor es que vemos que la conversión ha bajado de un 10 a un 15%. Estos son los resultados que nos está trayendo la tecnología. Por eso el mensaje es que la tecnología debe ser flexible, debe potenciar a la gente, debe ser amigable, debe estar abierto a trabajar con muchas marcas, debe estar abierto a ir en paralelo a lo que los equipos vayan avanzando. Y por eso es que la tecnología nos está llevando cada día a reinventarnos, a reinventar la forma de trabajar. Y necesitamos que las personas, que nuestro equipo de trabajo, que su equipo de trabajo como camaroneros, tengan una mentalidad muy ágil, una mentalidad digital. Ese es el reto principal para trabajar con tecnología. Y acá quisiera preguntarles si estamos preparados para adoptar la mentalidad digital y tecnológica que hoy requieren los negocios. Bueno, para seguir con nuestra charla, quisiera explicarles nuestro acercamiento como tecnología hacia la industria camaronera con un sistema de 4 aristas. El primero, pues los equipos tecnológicos, que ya los he mencionado algunos. La segunda, las plataformas digitales en donde vamos a capturar la información, centralizarla, ordenarla, trabajarla y crear algunos informes estandarizados. Tercero, la analítica avanzada como herramienta de mejora continua. Y cuarto, lo principal, el equipo humano. Nuestra primera arista, los equipos tecnológicos. Si bien es cierto, la alimentación automática ha demostrado tener la mayor eficiencia en la conversión del alimento y crecimiento y biomasa del camarón. Sin embargo, este equipo no es el único implementado en nuestras fincas. Este ha venido mejorando gracias a la implementación de equipos complementarios.
Por ejemplo, los sistemas de comunicación o equipos de telecomunicación nos han permitido monitorear a distancia y en tiempo récord todos los alimentadores automáticos. Recordemos, hace algunos años, teníamos que jalar hacia la orilla cada alimentador, cada tolva, para irlo uno por uno programar. Por ahí nos ideamos colocar unos PLCs para darle una curva diferente a la alimentación, ya que antes trabajábamos con porcentajes similares en todas las horas de alimentación automática. Empezamos a dar curvas con los PLCs, pero ahora los equipos de telecomunicación nos han ayudado a programar todas las tolvas de toda la finca en un tiempo récord, con mayor frecuencia, con la frecuencia que nosotros querramos, una mayor personalización por piscina. Esto puede ser por época o tal vez por el estado de cada piscina. Y como les dije, a distancia y en tiempo récord, inclusive desde nuestro celular. Esto es uno de los beneficios de los sistemas de comunicación, pero no solamente nos ha servido para dar órdenes a los equipos, sino que también nos ha servido para extraer información del funcionamiento de los equipos. Por ejemplo, mediante los sistemas de comunicación, yo puedo saber si los dos motores que tiene cada torba están funcionando, si las baterías están cargadas. Incluso últimamente vi que se están colocando ya sensores capacitivos para saber la cantidad de balanceado que tiene cada tolva. Es así como enviamos información, enviamos órdenes y también receptamos información del buen funcionamiento de nuestros equipos. En el caso de que existan incidencias, pues tomar las decisiones a tiempo, decisiones correctivas, mandar a revisar un alimentador, llamar a un técnico de soporte con la finalidad de no perder esa eficiencia de alimentación. Otro de los equipos tecnológicos implementados son los sensores de calidad de agua, por ejemplo, los sensores de oxígeno y de temperatura. ¿Qué nos han permitido hacer? Ser más eficientes en la estrategia de alimentación. Por ejemplo, crear la ventana de alimentación, es decir, definir cuándo nuestro camarón va a alimentarse. ¿Y mediante qué? Mediante varios parámetros, uno de ellos la temperatura. Por ejemplo, en época de frío buscamos las horas de mayor temperatura para alimentar y las de menor no damos de alimentar. Eso sí, siempre revisando el oxígeno, que cumpla con una buena condición de oxígeno para tomar la decisión de cuándo alimentar. Cuando iniciamos a alimentar, por ejemplo, aquí esta es una curva de fría, arranca a las 12 y termina a las 11 de la noche. Estamos alimentando cerca de 12 horas con un oxígeno mínimo de la ventana que empieza en 6.7 de oxígeno, una temperatura que empieza en 28. En época de calor es muy diferente. Tenemos los datos gracias a los sensores de oxígeno, los datos de calor y definimos mediante los parámetros de temperatura, oxígeno, una curva muy diferente, ¿no? Ya que el comportamiento de la temperatura como del oxígeno va a ser diferente. Y recordemos que en calor, en temperaturas mayor a 32 grados, pues no damos de alimentar, ya que sabemos que la eficiencia del alimento no es muy buena. Nuestra segunda lista, las plataformas digitales, son muy importantes, pues no solamente porque capturamos la información, porque centralizamos, que es un dolor fuerte y que es necesario. Recuerden que les decía, para crear sinergias con otros campos, para las trazabilidades de las certificaciones, para la sostenibilidad de nuestra empresa, es muy importante la información. La plataforma digital no solamente es importante porque estaríamos centralizando, subiendo a la nube nuestra información, sino que también va a ser el centro en donde vamos a ordenar a los equipos cuándo y cuánto alimentar. Es decir, aquí programaríamos los equipos. Es por eso que la plataforma en la que decidamos trabajar debe ser amigable, dinámica y abierta. ¿Por qué debe ser amigable? Recordemos que esta plataforma la van a usar diferentes personas, diferentes usuarios de nuestra finca, desde el parametrista hasta el gerente financiero. Entonces debe ser amigable para todos, debe ser súper entendible y que se pueda trabajar y subir la información. También debe ser dinámica y debe estar disponible. En el momento en que querramos hacer un análisis, como las respuestas que ustedes colocaron, ¿cómo tomo decisiones? Por crecimiento, por costo por libra, por simulación costo-beneficio, por un análisis comparativo. La plataforma debe estar disponible para que hagan su análisis, para que tomen decisiones. Y también debe ser abierta. Recordemos que cada año la tecnología va a ir evolucionando, nos va a traer nuevos equipos.
Y esta plataforma digital debe abrazar esas nuevas innovaciones. ¿Por qué? Porque será el medio en que nos debe en la misma línea ascendente que va la tecnología. Si una plataforma trabaja con una sola marca, si trabaja con la misma tecnología siempre y es difícil actualizarse, pues nos estaría limitando a ir hacia ese siguiente paso de mejora. También la plataforma digital va a ser el mejor medio de comunicación, va a ser el medio de comunicación más eficaz. ¿Y con esto qué quiero decir? Les voy a traer un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, la toma de pesos del camarón. Algo que nos ha traído la plataforma digital es la toma de datos mediante imágenes. Por ejemplo, aquí el jefe técnico toma ahora una fotografía de su camarón. Estas fotografías son almacenadas en la plataforma digital. Es decir, el momento que él toma y sube la información, todos los usuarios, el dueño de la finca, el jefe financiero, todos los usuarios que componen el equipo de trabajo, primero van a poder ver las fotografías. Segundo, van a ver los diferentes muestreos que se hicieron en esa piscina. Por ejemplo, para este ejemplo, se tomó 5 pesos. 5 pesos. Nos dan el peso total de cada muestra, el número de camarones y el peso de cada muestra. Si nosotros vemos un dato que esté tal vez mal tomado por error o algo, lo podemos eliminar. Recuerden, en el proceso anterior, antes de la tecnología, ¿qué hacíamos? Tomábamos el camarón, lo sacudíamos porque el agua subía el peso y luego lo contábamos. Pero ¿qué pasaba? Si contábamos mal, si por A o B se contaba mal, pues se perdía el muestreo de esa semana. Pues no solo manejamos una sola piscina, manejamos muchas piscinas. Pero la tecnología que nos está trayendo, nos está trayendo la toma de datos de una forma más rápida y amigable, fácil, entendible, nos está trayendo el almacén de la información, es decir, sube la información en la nube, la tengo respaldada, la tengo ordenada, sistematizada, y adicional a eso nos está dando algo más, que es el análisis de la información. Para este ejemplo muy sencillo, pues nos está dando la distribución del peso, cómo se comportan la curva de pesos de este muestreo. Vemos que sí está comportando similar a la campana de Gauss, que es algo normal, pero en el caso de que tuviéramos algo atípico, por ejemplo, que la curva que está en el medio se traslade hacia la izquierda, ya nos da una señal de alerta, ya nos da algo más que un simple dato. Nos está diciendo que acá o posiblemente tienes tallas muy pequeñas debido a una presencia de virus que puedes enviar a hacer un análisis de IHHND, o tal vez una subalimentación y se te está quedando el camarón, es decir, tienes camarón muy pequeño y camarón muy grande y en el promedio te sale todo va bien, pero en el análisis más profundo te da una mejor visión para que el jefe técnico o ustedes camaroneros como dueños de las fincas puedan tomar decisiones más personalizadas y decisiones más rápidas. Adicional, las plataformas digitales no solamente se encargan de este ejemplo que les traigo del peso, sino que han ido más allá. Por ejemplo, nuestra plataforma Genia. Nuestra plataforma Genia es una plataforma muy amigable, muy dinámica y está muy disponible, en donde nosotros podemos capturar la información no solamente de un campo, sino de varios campos, de varias fincas. Es muy abierta a esto. Generalmente, ustedes camaroneros no solamente tienen una finca, tienen varias fincas, ¿no? Y está recibiendo la información de un digitador en un formato, del otro digitador en otro formato, de la otra empresa en otro formato, pues nos puede llegar a confundir y es un proceso más operativo que un dueño no lo debería estar haciendo. La plataforma centraliza la información como lo estamos viendo, te resume la información, te visualiza en dónde están tus piscinas, inclusive si hay alimentadores automáticos también. Trabaja mucho con ingresar solamente la información necesaria y todos los cálculos de biomasa, libras por hectárea, conversiones, las hace de forma automática y las grafica. Acá no corremos el riesgo de por copiar una fórmula, pues el dato calculado salga erróneo, ¿no? Y podamos tomar una decisión, pues esta plataforma ya ha pasado por un proceso de validación de fórmulas, de estandarización.
Y también nos trae informes técnicos estandarizados. Por ejemplo, el informe de una simulación costo-beneficio, ya lo podemos encontrar acá. Y podemos seguir estructurando informes estándares o informes básicos a partir de la información muy básica que ingresamos, que son la alimentación diaria, los pesos diarios, estimaciones de sobrevivencia, pesos semanales, perdón, estimaciones de sobrevivencia y lo demás se calcula. Los datos de siembra y datos de cosecha también son importantes ingresarlos. A partir de eso se crea todo lo que les he enseñado. Es así como la importancia de la plataforma digital es muy fuerte. ¿Por qué? Porque capturan información, sistematizan información, guardan en la nube la información y trabaja con gran cantidad de datos. Ya no tenemos la información en pizarras, en cuadernos, ya no tenemos que ir a finca a ver un peso. Cuando iríamos a finca, iríamos netamente a revisar el camarón con la data ya elaborada, los números hechos, los indicadores en dónde están y las alertas de las piscinas que necesitamos ponerle un doble ojo. Pero más allá de la data, más allá de la plataforma digital, viene nuestra tercera arista, la analítica avanzada. La analítica avanzada es una herramienta muy buena de mejora continua. Con ella podemos trabajar gran cantidad de datos de diferentes escenarios. Y con esto me refiero a diferentes densidades de cultivo, a diferentes épocas del año, calor, frío, transición de frío a calor o de calor a frío, diferentes pesos de siembra, diferentes orígenes de larva y todos los escenarios que podamos nosotros clasificarlo o que creemos que tiene un impacto en los resultados. ¿Para qué? Para que en el momento actual en el que estamos, por ejemplo, estamos ya pasando de una época de transición de frío a calor, ubiquemos nuestro escenario. Estamos en frío en calor, camarón de 0.5, por ejemplo, densidades de 180.000 camarones, y de aquí revisemos nuestra historia y podemos extraer las mejores prácticas, por ejemplo, de alimentación. ¿Cómo hemos alimentado los mejores ciclos que presentan este escenario? Es de esta forma, mediante la analítica avanzada, que nosotros hemos podido dar la mejor recomendación de alimento a las diferentes producciones o diferentes ciclos que hemos visto. Pero ¿qué o cómo estamos haciendo? Primero, hacemos un diagnóstico de nuestros indicadores y generamos hipótesis. Este es el ejemplo que trabajamos con una de nuestras fincas, en donde empezamos a analizar la data histórica de sus producciones. Empezamos a analizar cómo influía el crecimiento, la sobrevivencia, el factor de conversión en la utilidad. ¿Por qué? Porque queríamos tener producciones con mayor utilidad, con mayor UP. Y veíamos pues que el crecimiento tenía un 58% de impacto en esta finca con estos datos específicos, sobrevivencia un 29% y factor de conversión un 12%. Entonces la hipótesis o el problema a resolver, porque la analítica nos ayuda a resolver problemas, era a manera de pregunta, ¿cómo puedo disminuir los días de ciclo con un mayor crecimiento? Ya que veíamos que el crecimiento era el que más impactaba la utilidad. Entonces el camaronero buscaba tener un mayor crecimiento y menores días de ciclo. Esta era la gran pregunta, la gran hipótesis, el gran problema a resolver. Recuerden, cuando tenemos un problema siempre es muy bueno ponerlo a manera de pregunta y cuando tengamos una respuesta a este problema ponerlo en forma de verbo, en forma de acción para que se realicen las cosas. Entonces empezamos con una pregunta de cómo disminuir los días de ciclo y lo primero que hacíamos era determinar grupos comparables, pues no podía yo mezclar un resultado de calor con frío, es muy diferente el comportamiento del camarón o mezclaron un resultado de un peso de siembra de 0,03 o de mayor a 1 gramo. Creamos grupos comparables, como les decía, para que en el momento que tengamos un escenario lo ubicamos y extraemos las mejores prácticas. Y lo primero que veíamos era un análisis descriptivo, pues aquí los diferentes colores de diferentes puntos, por ejemplo, el color verde es un grupo, el color azul es otro grupo, el celeste es otro, el amarillo, veíamos que ya hay diferencias en el comportamiento de estos segmentos. Entonces nos indica que estamos haciendo un buen trabajo de segmentación. Luego limpiamos los datos. Y acá es algo típico que nos pasa en las camaroneras, pues
Si se fijan en el histograma de sobrevivencias, veíamos sobrevivencias mayor del 100%, es por el famoso plus. Entonces vamos descartando datos o variables que no nos van a aportar al análisis. En este caso, la sobrevivencia no, pero trabajábamos con densidades finales. Y acá preguntábamos, esta hipótesis de cómo puedo disminuir los días de ciclo para con mayor crecimiento, a los usuarios, al jefe técnico. Y acá es muy importante que en todo desarrollo, tanto de la plataforma, de la analítica, de los equipos tecnológicos, el punto medio es el especialista. Es el jefe técnico o el dueño de la camaronera. Son ustedes el punto o el centro de todo desarrollo tecnológico. Pues ustedes son los abanderados de la tecnología, pues son los que van a tener la mentalidad tecnológica, la mentalidad ágil para resolver problemas. Y acá lo que hicimos es una lluvia de ideas y les estoy presentando los 4 principales puntos que el equipo proponía. Puede ser por un mayor peso de siembra, puede ser por la implementación de alimentación automática, la implementación de aireación o mejorar el performance del balanceado. Y acá fuimos con lo que teníamos. Teníamos datos de diferentes pesos de siembra de la data histórica de esta finca. Y fíjese en los resultados. Un análisis de analítica avanzada no es difícil de interpretar. Les voy a enseñar cómo interpretar. Fíjense, esta es una cajita de bigotes. La línea del medio es la mediana, ¿no? Y las de arriba son los cuartiles máximos, cuartiles mínimos y el extremo superior de arriba y el extremo inferior. No es muy difícil interpretarlo, ¿no? Fijémonos en la mediana. Para este caso tenemos diferentes colores. Los colores azules fueron ciclos sembrados de 0 a 0.3, camarón muy pequeño. Y después seguimos avanzando de 0.3 a 0.6, de 0.6 a 1, de 1 a 1.5 gramos, de 1.5 gramos a más. Diferentes colores de diferentes cajitas. ¿Y por qué tenemos diferentes grupos? Porque yo no podía comparar el camarón de talla 30, comparar los días de cultivo con un camarón de talla 70. Sabemos que las tallas más pequeñas, pues me voy a demorar menos en llegar, ¿no es cierto? Entonces no lo podía comparar, entonces ya lo segmentamos. Por eso tenemos diferentes curvas. Pero fíjese en algo común de todos los grupos. La mediana, a partir del color verde hacia la derecha, verde, rojo y lila, casi la mediana está ahí. No hay mucha diferencia y en todos los grupos se vuelve a repetir. Lo que esto ya es un dato importante para el jefe técnico. Porque te dice, algo está pasando que a partir de 0.6, pues no hay mucha diferencia, es decir, no estás creciendo diferente ni ahorrándote días, sembrando camarón más grande de 1 a 1.5, de 1.5 en adelante. Ya se crea una nueva hipótesis, un nuevo problema a resolver mediante los datos. Pero primero terminemos el actual. Descartamos esos números de 1 hacia arriba porque tampoco nos permitía tampoco analizar más a profundidad. Y acá sí, miren, de 0 a 0.3, de 0.3 a 0.6 y de 0.6 a 1, sí vemos diferencias, ¿no? Entonces, una primera decisión que puede tomar el jefe técnico es, en primer lugar, empezar a sembrar de 0.6 gramos en este escenario y en segundo lugar, las piscinas que están sembradas a mayor de 0.6, pues tomar acciones para tener un mejor resultado, ¿no? De 1.5 en adelante, porque están obteniendo el mismo resultado de la de 0.6. Es así como la analítica descriptiva, analítica avanzada, nos está haciendo mejorar, nos está cambiando la forma de decidir. Ya no decidimos al dedo ni replicando resultados de otra finca. Podemos trabajar con los resultados de nuestra propia finca, estableciendo un plan de mejora, un plan de acción. ¿El plan de acción cuál sería? Realizar protocolos de siembra para sembrar camarón, para transferir camarón de 0.6 gramos. Ese sería el plan de acción, ¿no? El verbo, como les decía. Hasta aquí nuestras 3 primeras aristas y quisiera empezar a hablar por la última arista, la cuarta y la más importante, el equipo humano. El equipo humano, dentro de todo, es el componente principal de la tecnología, pues articula las 3 primeras aristas que les mencioné, siendo el centro del despliegue digital.
el equipo humano va a detectar los aprendizajes, tanto en los equipos, en la forma de usar los equipos, en resolver dudas, en mejorar la vigilancia de los equipos, en detectar incidencias. En todo despliegue digital, el centro va a ser el equipo humano. Dentro del despliegue digital es muy importante tanto el equipo técnico operativo como el equipo administrativo, ya que el equipo administrativo técnico estará en conjunto con la analítica avanzada, con la plataforma digital, dando seguimiento a los ciclos, leyendo los indicadores cómo van, creando objetivos y viendo esas oportunidades de mejora. En cambio, el equipo operativo estará vigilando los equipos, visualizando cómo están funcionando y levantando las incidencias en el caso que se dé para tomar los correctivos a tiempo. Es muy importante saber que la tecnología busca potencializar los roles, no busca reemplazarlos. Y está ayudando a potencializar todos los roles de la finca. Es de esta forma como la tecnología está consiguiendo tanto resultados con la producción como también con la capacitación del equipo humano. Y en capacitación, pues, es muy importante hablar de la asesoría técnica especializada en tecnología. Un asesor técnico es muy importante en la implementación tecnológica, pues él ayudará primero en la plataforma digital a darle un buen uso, un correcto uso de captura de información, de cálculos de datos y de estandarización de informes. Estará también con el equipo de camaronera ayudando a crear hipótesis o plantear posibles mejoras para que la analítica nos ayude con los datos a mirar ese camino. Y también estará trayéndonos continuamente aprendizajes del buen funcionamiento de los equipos. Es así que con los asesores técnicos hemos desarrollado las bases para el despliegue de la tecnología que les quiero compartir. El primer punto es el diagnóstico antes de la instalación. El diagnóstico antes de la instalación es fundamental, pues de esto depende que tengamos un sistema de telecomunicaciones estable. El medio en el que trabaja nuestra tecnología es un medio de geografía muy diferente, altos, bajos, de vegetación como barrera de telecomunicaciones. En este punto, hacer un correcto diagnóstico tanto de distancias y de capacidades de equipo es importante porque con esto aseguramos que la información que enviemos a los equipos, tanto como la que recibamos de los equipos de funcionamiento, van a llegar a tiempo y van a llegar como deben llegar. También otro proceso súper importante son los protocolos de instalación. Acá tenemos nosotros desarrollado protocolos de instalación para diferentes marcas, tomando en cuenta sus características, en donde lo principal es la secuencia de pruebas que tiene cada equipo para que nos asegure el correcto funcionamiento ya en la operación de la piscina y no tengamos días sin alimento del camarón. Y otro proceso muy importante que hay que desarrollarlo antes de la operación tecnológica durante la implementación es la vigilancia de equipos. Este proceso se desarrolla en conjunto con el jefe técnico, el dueño de la camaronera y los operadores, porque depende de los recursos y de los tiempos que tengamos en cada finca. Y se debe a cómo vamos a vigilar a los equipos para levantar las incidencias o también para buscarle el mejor funcionamiento. Y el mejor funcionamiento me refiero a la mejor ubicación, a la forma de revisar los consumos, etc. Y el último punto es el mantenimiento. En las condiciones extremas en las que estamos funcionando, pues un correcto mantenimiento nos asegurará la vida útil de nuestra inversión. Y esta inversión, entre mejor impacto genere, nos va a traer mejores beneficios productivos y económicos. Es así que hasta el momento nosotros tenemos mapeado los siguientes impactos. Primero, estamos viendo que con la implementación tecnológica se logra mayores biomasas, de un 10 a un 15% mínimo de biomasa.
sin cambiar el sistema de cultivo, es decir, sin sembrar más camarón. También vemos que los crecimientos altos se mantienen. Antes, como les decía, veíamos que cuando terminábamos con mayor densidad final, el crecimiento se veía afectado. Acá no se está viendo afectado. Y tenemos mejores conversiones de alimento, de un 10 a un 15% menos de conversión de alimento, que también se ven representadas en las libras por saco, que va en similar número, un 10% más de libras por saco en la cosecha. Y sobre todo, un punto fundamental que vemos y que se está cambiando en muchas fincas es la mayor rapidez para tomar decisiones, sobre todo en las épocas de transición. Y vemos que ya los protocolos de producción ya no es el mismo de calor y frío, ni de transiciones de calor a frío, ni de frío a calor. Ya estaríamos hablando de 4 tipos de manejos diferentes, gracias a que tenemos la data y la información a la mano, está disponible gracias a la plataforma digital y que también nos está ayudando la analítica a hacer descripciones. Es así como la tecnología está mejorando. La tecnología digital y en particular la conjunción de todos los equipos tecnológicos que he mencionado tiene un potencial para llevarnos hacia una nueva acuicultura. Los avances tecnológicos nos animan a seguir innovando, a seguir imaginando, a seguir construyendo. Así que pensemos en lo imposible para construir lo posible. Sigamos avanzando, sigamos imaginando, porque el futuro lo construimos hoy. Quiero ir cerrando esta presentación con 3 recomendaciones que quisiera dejarles. La primera es usen tecnologías en la nube para almacenar la información. Ahora estamos proponiendo el uso de una plataforma que centraliza, sistematiza y sobre todo guarda la información en la nube. Hagamos uso de esta herramienta. Quiero invitarles a evaluar la lógica en la nube, que les dará una mayor accesibilidad a la data, que será más disponible, que podrán tener mayor número de análisis, mayor número de informes. Impulsémonos con tecnologías flexibles. A medida que pase el tiempo irán saliendo nuevas marcas con nuevas propuestas. Evaluemos estas nuevas marcas y sepamos elegir la que sea más flexible, que se adapte más a nuestra realidad. E involucremos a expertos en asesoría técnica. Ahora hay equipos especializados con mucha experiencia que nos pueden traer más de los 5 puntos que les he mencionado básicos que hemos construido. Pueden ir más allá, nos pueden ir acompañando en este gran paso. Es así como con Nicovita, una marca de VitaPro, estamos dando este gran paso en la tecnología y queremos irlos acompañando en sus decisiones. Muchas gracias a todos, gracias por su tiempo, por su interés y vamos a darle paso a las preguntas. Vamos contigo, Erika. Muchas gracias, Juan Carlos, por esa presentación. De verdad ha sido muy buena saber todo, cómo va cambiando la tecnología y cómo vamos tecnificando cada vez más la industria. Bueno, ¿te parece si empezamos la ronda de preguntas? Sí, claro que sí. Empecemos. Buenísimo. A ver, aquí hay una consulta de un cliente. Él dice, a través de la analítica, ¿se puede plantear la hipótesis sobre la búsqueda de la estrategia de cultivo más rentable? Sí, ya hemos tenido experiencia con esto. Se ha lanzado hipótesis de estrategias de producción, en algunos casos una diferenciación de calor y frío, en otros dependiendo de las piscinas, del performance, del balanceado, etcétera. Pero es una secuencia de análisis, de varias variables y datos, y lo principal de esto es que en este desarrollo el punto medio de todo es el jefe de producción o el dueño camaronero. Es quien va a ir guiando las hipótesis, el asesor técnico estará para reforzarse esas hipótesis, para guiar el análisis y encaja en estrategia de producción, ¿no?
tanto en el análisis es productivo como también económico. Recordemos que los escenarios económicos en la industria camaronera también son súper dinámicos. Entonces, estos análisis cobran más valor acá, ¿no? Que no vamos a llegar a análisis tal vez tan estandarizados porque los escenarios siempre están cambiando en nuestra industria. Si hablamos del 2017 a 4 años ahora en el 2021, vemos que la producción es súper diferente, ¿no? Y imagínense también con la dinámica que han tenido todos los precios, entonces las estrategias se van a estar moviendo. Claro, siempre adaptándonos a este nuevo contexto que vivimos. El mismo cliente hace la consulta. ¿La opción de una siembra con menos camarones es posible? Claro que es posible, porque también es una estrategia, ¿no? Que va a depender de acuerdo al momento que estemos pasando. Por ejemplo, ahora estamos con precios altos. Ahora lo que nos conviene es hacer biomasa. Sí, seguir apuntando a un costo por libra más bajo, pero con un precio alto vas a tener un margen muy, muy alto. Y si pues elevas tu producción, vas a tener, lo que están haciendo es migrando a densidades más altas. Lo contrario pasa cuando el precio está bajo. Cuando el precio está bajo, el camaronero baja las densidades. Entonces ahí lo que tenemos que buscar es un costo por libra súper bajo para que el margen sea atractivo, ¿no? Claro, por supuesto. Muchas gracias. Espero que eso le haya dado claridad al cliente. Continuando con la ronda de preguntas, aquí hay otra. ¿Qué densidad de alimentadores automáticos por hectárea han aprobado hasta el momento? Han probado hasta el momento, disculpa. Ya, les decía que arrancamos pruebas con densidades de 1.4, vemos fincas que hacen densidades de un alimentador por hectárea, 1.4 por hectárea, también hemos tenido 1.8. Hasta el momento, el análisis que hacemos no tenemos datos que nos digan cuál es la densidad apropiada, ¿no? Porque ustedes saben que la producción del camarón y lo de las variables biológicas, y hay muchas variables que interfieren acá, ¿no? Que nos hace un poco difícil tomarnos el atrevimiento de cuál es la densidad exacta. Lo más recomendable es hacer un análisis personalizado en finca con el asesor técnico, viendo cómo va el consumo, cómo va el crecimiento, cómo va la disparidad de tallas, cómo nos queda el suelo luego del primer ciclo, viendo cómo están distribuidos los consumos dentro de la misma piscina y nos va a ir eso llevando a cuál es la mejor densidad. Pero desde la data deberíamos recoger muchas más variables que no las estamos capturando para ese tipo de análisis, ¿no? Claro, por supuesto. En estos temas de análisis siempre es bueno tener la mayor data posible. Te cuento, muchos clientes nos hacen consultas respecto a alimentación automática. Aquí hay una pregunta que es, ¿qué métodos de revisión de consumo recomiendan para alimentadores automáticos? Ya, miren, el mejor método que nos ha funcionado a nosotros es el método del triángulo. Sin embargo, vemos que es un método bastante operativo y que demanda bastante tiempo y esfuerzo. Sí hay propuestas de colocar motores fuera de borda para disminuir el tiempo, tanto en la alimentación de las tolvas con el balanceado y también en la revisión. Sin embargo, lo más recomendable es empezar con dos métodos. Un método de platos. Podemos colocar 2 platos por alimentador fuera del área de dispersión a 15 metros, colocar un 3% de la ración o un 6% dependiendo la época que estemos pasando y hacer revisiones si es que es en calor después de 2 horas, si es de frío después de 4 horas. Ir personalizando esto, pero sí hacer por lo menos 3 veces a la semana el triángulo, porque es un método mucho más exacto, ¿no? A veces nos pasa en frío que el camarón no se sube al plato, muchos hemos visto eso, pero en el triángulo, pues al hacer un arrastre y al recuperar toda una muestra del suelo, no solamente estamos viendo consumo, estamos viendo camarones muertos, estamos viendo mudas, hacemos muchas más observaciones que nos van a servir de guía para mejorar la producción. Buenísimo, Juanca. Y aquí tenemos otra pregunta de alimentación automática. Esta es más referente a las marcas de alimentadores. Aquí la pregunta es, ¿cuáles son las diferencias entre las marcas de alimentadores?
Ya. Hay algunas diferencias entre las marcas de alimentadores, tanto desde la estructura o hardware que les llaman como en el software. Empezando por el hardware, lo principal que deberíamos nosotros evaluar para irnos por una marca, generalmente en una primera vista lo que han hecho los camaroneros es mirar el tamaño de la tolva, que no sea una tolva tan alta que no vaya a causar accidentes. Eso es la primera vista, ¿no? Pero también lo importante que deben ver es si tiene su motor abastecedor, si tiene su motor dispersor, cuánto gramos por segundo bota su motor dispersor, porque este dato es súper importante para la programación. Y sobre todo, saber cómo está distribuido la dispersión a lo largo de los metros. No solamente para colocar el plato en donde voy a hacer la revisión, para saber en qué distancia coloco el plato para hacer la revisión de consumo, sino también para, en el momento que aplique el triángulo, saber por dónde tengo sí o sí que pasar para que sea lo más real posible el consumo. Otra cosa también importante que es en el proceso de la instalación, dependiendo del modelo. Si nosotros detectamos estas cosas que les digo en el hardware, estos puntos que les digo en el hardware, podemos hacer una secuencia de pruebas en el momento de la instalación que aseguren la operación. Por ejemplo, si el proveedor nos dice que el feed rate es 36 gramos por segundo, puede ser un parámetro dependiendo de un motor o dependiendo de un tipo de balanceado. Lo ideal es hacer la prueba del feed rate verdadero, no solamente una, sino algunas que nos aseguren que sea 32. Si es que no haríamos esta prueba, estaríamos programando con algo que no va a ser real y vamos a tener problemas en el momento del funcionamiento. Todas las que se van a vaciar, si programamos de 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, se van a vaciar a las 6, por ejemplo. Eso es una falla de programación. Entonces, para disminuirnos de este dolor, pues hagamos unas correctas pruebas de instalación. Y dentro del software, pues hay muchas diferencias de acuerdo a la marca en los sistemas de telecomunicaciones. Hay marcas que utilizan una unidad central, hay marcas que no utilizan una unidad central, hay marcas que utilizan un sistema de radiofrecuencia distinto a las otras marcas. Entonces, lo principal acá también es que en los protocolos generalmente los proveedores son muy confiados de su producto y en el momento de desplegar, sobre todo hacer grandes despliegues en piscinas muy grandes, pues los sistemas de telecomunicación fallan. Entonces, probemos, hagamos una prueba ácida acá en el protocolo de instalación, hagamos una prueba ácida, probemos en la piscina más grande, probemos varias programaciones y veamos si la información que estamos enviando está realmente llegando a la tolva, ¿no? Eso es la recomendación. Muchísimas gracias, Juanca. Estas pruebas que tú comentas son las pruebas de tiro, ¿no? Sí, en el caso de que les hablaba de la distancia, ¿no? En donde cae la mayor cantidad de balanceado. En el caso de pruebas de feed rate es simple, puedes colocar 10 kilos, 15 kilos, dependiendo, colocar un tiempo de dispersión en la tolva que sea continuo y luego hacer la división y tú tienes cuántos gramos por segundo estaría botando tu tolva, ¿no? Y hacer varias repeticiones. Ahí lo recomendable es hacer una repetición con tolva llena y una repetición también con tolva semi vacía, porque sí hemos visto también que hay diferencias, ¿no? Y para llegar a un punto medio de programación. Buenísimo. Creo que ha quedado bastante claro. ¿Te parece si vamos con dos preguntas más en honor al tiempo? Claro, sigamos. Aquí hay una en la que el cliente consulta. Todos los alimentadores automáticos funcionan con Internet y con qué base arrancaría. Me serviría HostNet satelital. Oh, ya. Bueno, miren, hace algunos años no utilizábamos Internet. Recuerden que hablábamos de uno en uno. Luego se hicieron unas iniciativas de colocar un PLC, que venían esta iniciativa de la gente que trabajaba en plantas, en donde ahí se trabaja con PLCs de algunas marcas, pero ahí programábamos uno por uno. También hay la opción de programar por Bluetooth. Sí, hay proveedores que programan por Bluetooth, pero también es bastante operativo. Tienes que seguir programando de uno en uno. Pero generalmente, cómo está ahora compuesto la telecomunicación es
una parte con radiofrecuencia, es decir, las tolvas desde la piscina hasta un aparato que se llama gateway, se comunican por radiofrecuencia, ahí va la información y del gateway hacia el campamento va por internet. Entonces, funcionan con internet y el proveedor que mencionaron es un internet satelital. Entonces, es una muy buena opción de tener un internet satelital. Obviamente que sea solamente para las máquinas, porque si no, pues te va a salir muy caro. Y con esto asegurarías un buen funcionamiento de los equipos. También algo recomendable es tener autonomía eléctrica para las tolvas. Eso es algo que lo hemos implementado y ha sido muy bueno para el correcto funcionamiento y tener una mayor personalización y más información en campo, ¿no? Eso nos ha servido bastante. Buenísimo, Juanca. De verdad, agradecerle mucho a nuestros clientes que han estado bastante participativos en la caja del chat. Bueno, tenemos por ahí algunas consultas. ¿Te parece si hacemos la última? Sí, sigamos. Ok. Aquí la consulta va en un cultivo de alta salinidad en 45 ppm. He observado problemas de tallas. La alimentación automática nos ayudaría. ¿Y cuántos HP mínimo por hectárea de aireación sería? Ya. Bueno, primero la alimentación automática sí te ayuda en un mayor crecimiento, mayor biomasa y FCA, pero el problema de las tallas puede ser un problema, puede ser de genética, puede ser de subalimentación, que no necesariamente tienes que aplicar, es decir, aplicar alimentación automática para mejorar esto, ¿no? Eh, puede haber otros caminos al voleo para mejorar. Claro que con alimentación automática tus cultivos van a tener, lo que les dije, mejores rendimientos, pero en un problema de tallas, pues yo ahí lo que recomiendo es mejor irnos por el lado de salud, hacer más análisis de salud, eh, mejorar tal vez o estudiar un poquito más las tablas de alimentación, dedicarnos un poco más a la revisión de consumo para ver que no sea subalimentación o ver si es que ya realmente es un problema de calidad de agua. Ahora, en el tema de aireación va a depender también de la densidad de siembra y también de la parte de cómo tienes tu bombeo, ¿no? Pues si es una finca que tiene muy poco bombeo, con puertas muy pequeñas, pues vamos a ser muy dependientes de la aireación y tal vez inclusive con aireación no va a ser la respuesta, ¿no? En ese caso sí, ahí les recomiendo personalizar bien el análisis con el asesor técnico que les esté visitando, porque esta respuesta va a ser muy detallada al tipo de finca que estemos hablando, ¿no? Que no necesariamente hay que ver la alimentación automática o la salinidad, son, como les dije en analítica, son muchas más variables que debemos capturar, ¿no? Para dar una respuesta más específica y certera. Increíble, Juanca. Muchísimas gracias por responder esta pregunta. La verdad, muchísimas gracias también a los clientes que han estado bastante participativos. Tenemos hoy un gran aforo, tenemos aproximadamente 80 personas conectadas. Y bueno, cuéntame, ¿tienes algunas palabras aquí para nuestros clientes aprovechando el espacio? Sí, primero agradecerles por el interés y contarles rápidamente la historia. Hace unos 5 años nosotros en la implementación de alimentación automática veíamos muchos alimentadores abandonados, mucha gente les metía piedras para dañarles, pero ahora pues creo que esta tecnología por sus propios resultados se ha merecido este despliegue que se está teniendo. Quiero recalcar que nuestros asesores técnicos, nuestro compañero, nuestro equipo de asesoría técnica está siempre actualizándose, tanto en la parte teórica como en la parte experimental o de campo. Y pues es una muy buena ayuda que les puede acompañar a ustedes en este gran paso. Hace poco nos decía Gabriel Luna que el mercado posiblemente esté en un crecimiento del 24%. Entonces, pregúntense qué vamos a hacer cada uno en nuestras fincas para aportar a ese 24% de crecimiento. Y la otra pregunta que también quisiera dejarles es,
que cada vez los negocios van creciendo, cada vez la parte de la integración, la parte de certificaciones, nos van a pedir información. Y entonces acá la pregunta es que nosotros necesitamos que nuestras fincas y nuestros negocios sean sostenibles en el tiempo. Y preguntémonos qué tipo de finca y qué tipo de negocio estamos dejando a nuestros hijos, ¿no? Porque ahora es el momento de dar este gran paso. A futuro el paso será más largo y nos costará más. Es mejor ir de escalón a escalón y aprendiendo que botarnos de uno al segundo piso, ¿no? Eso es. Y gracias a todos por estar acá. Buenísimo, Juanca, de verdad. Muchísimas gracias a ti por todo tu apoyo. De verdad, me ha encantado esta presentación, me han dejado muchos aprendizajes y también nuevas consultas. Ahora, para cerrar el espacio, también comentarle a nuestros queridísimos clientes de que los esperamos en la Aquaexpo del 25 al 28 de octubre. Vamos a estar en el stand número 68 y pues nada, muchísimas gracias a todos. Creo que ha sido un entrenamiento excelente. Muchas gracias. Nos Cuídense vemos en la mucho. feria. Bye bye. Que pasen bien. Hasta luego.